Un saludo muy especial en esta hora a todos aquellos que están escuchando este mensaje. Continuamos con el estudio del libro a los Hebreos. Hoy estamos en el capítulo 3 y vamos a estar compartiendo de los versos 7 al verso 19. Dice así la palabra del Señor. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté con esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra que es una lámpara, Señor, que ilumina nuestro camino. Hoy clamamos, Señor, que esa luz también llene, Señor, nuestros corazones y todo nuestro ser. La iluminación de tu Espíritu Santo en nuestras vidas para que tu palabra, Señor, sea impresa, sea escrita en nuestros corazones y para que cada día, Señor, podamos vivir de acuerdo a tu evangelio. Te damos gracias y pedimos estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios, por medio de su palabra, hace permanentemente advertencias divinas al hombre para disuadirlo del pecado, para librarlo de la ira de Dios. Y desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis encontramos estas advertencias. Ahora, Dios mismo en Ezequiel 33:11 dice que Él no se deleita en la muerte del impío. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y también en el Nuevo Testamento, el Señor nos dice que Él no desea que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Y lo dice precisamente allí en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 9, donde dice así la palabra del Señor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no creó al ser humano, al hombre, para condenarlo al infierno. Por eso el Señor a lo largo de toda su palabra, Él está advirtiendo continuamente de los peligros y de la pena que hay por causa del pecado. Y este texto precisamente de Hebreos capítulo 3 del verso 7 al verso 19 es una de esas advertencias que el Señor hace. Como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, hay muchas personas que aceptan el Evangelio de manera intelectual, que creen en el mensaje, pero nunca entregan sus vidas al Señor Jesucristo, que Él es el Evangelio. Estas personas no se arrepienten de sus pecados, no se vuelven a Cristo con todo su corazón como su Señor y como su Salvador. Ahora, para nosotros tampoco es beneficioso gustar, admirar, alabar el Evangelio si no lo aceptamos ni lo obedecemos. De tal manera que conocer la verdad, saber la verdad, pero no aceptarla, trae un juicio mucho peor que si nunca se hubiera conocido el Evangelio.
Y la advertencia que nos está haciendo aquí el autor de el libro a los Hebreos es para aquellos que conocen el Evangelio, para aquellos que afirman la verdad del Evangelio, pero que siguen amando el pecado, que no han entregado sus vidas a estas verdades que son reales. Así que el escritor de Hebreos, aquí bajo la guía del Espíritu Santo, tiene una gran inquietud por sus compatriotas, por los judíos que están en esta situación. Han oído el Evangelio, algunos incluso por la misma boca de los apóstoles, pero por varias razones no se deciden a aceptar y a creer en sus corazones la obra de Cristo. Y al parecer algunos habían hecho esa confesión de fe, habían hecho una declaración de confianza en Cristo, pero estaban comenzando a echar para atrás, a retractarse. De tal manera que no estaban dispuestos a entregarse completamente al Señor Jesús, que conociendo la verdad le dieron la espalda voluntaria e intencionalmente. Y para traer aún mayor claridad, aquí el Espíritu Santo usa precisamente un relato del Antiguo Testamento que era muy conocido para los judíos. Y es precisamente de la época de Moisés, cuando él estaba liderando al pueblo de Israel. Así que este texto lo vamos a dividir en cuatro partes. La primera es el ejemplo de Israel. La segunda es una invitación a prestar atención. La tercera es la instrucción que se nos da a exhortarnos los unos a los otros. Y la cuarta, el asunto de la incredulidad. Muy bien, así que vamos a comenzar con el primero, el ejemplo de Israel. Aquí el Espíritu Santo pone una ilustración que se encuentra mencionada precisamente en el Salmo 95, versículos del 7 al 11, donde dice así la palabra del Señor. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masad en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Este texto pues nos describe la desobediencia del pueblo de Israel y el rechazo de Dios cuando el pueblo peregrinaba allí en el desierto, en el Éxodo. Posiblemente este texto se escribió en la época de David y precisamente el salmista aquí usa esta historia para advertir a su pueblo de no caer en la incredulidad. Y después de 1000 años, ahora el escritor de Hebreos usa este mismo ejemplo con ese mismo propósito. Y para hoy, ya más de 2000 años después, esta advertencia sigue siendo válida, sigue siendo vigente. Y aquí el Espíritu Santo está llamando a los hebreos que están a punto de hacer una decisión. Les está diciendo, no endurezcan sus corazones, oigan y hagan lo que Dios quiere que hagan hoy. Les está advirtiendo que no deben hacer como hicieron los hijos de Israel, que después de haber visto las pruebas del poder de Dios y su cuidado, no creyeron en él. Así que veamos el verso número 7. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Aquí la Escritura nos está diciendo que fue inspirada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Y el escritor de Hebreos también nos está diciendo que fue el Espíritu Santo el autor del Salmo 95 que se cita acá. De tal manera que el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras. Y usó a hombres humanos bajo esa inspiración para que escribieran lo que Dios quería que nosotros supiéramos y conociéramos.
Así que en este texto hay una advertencia básica. Dice, si oyeres hoy su voz. Y en el Salmo 95 dice, no endurezcáis vuestros corazones. En este texto de Hebreos capítulo 3 se usa 3 veces esa afirmación. Y en el capítulo 4, una vez. Aquí hay una palabra bien interesante y es la palabra hoy. Esa palabra nos está indicando urgencia, está significando es ahora, este es el tiempo. No se está refiriendo necesariamente a un periodo de 24 horas, sino a un periodo de la gracia del Señor, que puede ser aún menos de 24 horas. Así que lo que está diciendo aquí el autor se está refiriendo al presente, al hoy. De tal manera que si usted conoce la verdad de Jesucristo, si conoce el Evangelio de Jesucristo, no haga lo que hizo el pueblo de Israel, que conoció la verdad de Dios, vio su revelación, vio los milagros que Él hizo, y el pueblo endureció su corazón. Ahora, ninguno de nosotros sabemos cuánto tiempo tenemos para decidir. El apóstol Pablo allí en 2 capítulo 6, verso 2 dice lo siguiente. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. El tiempo de la salvación de Dios es siempre, es ahora. De tal manera que para los hombres, en el tiempo de los hebreos, como en los tiempos de David y como en los tiempos de Moisés, y para los hombres de hoy, no saben cuánto tiempo va a durar el periodo de gracia para ellos. En cualquier momento tenemos que entregar cuentas. Escuchar a Dios y obedecerle es asunto de la voluntad. Y no debemos endurecer el corazón como lo hizo Israel. Y el apóstol Pablo nos advierte que no debemos permitir que nuestras conciencias se cautericen, se endurezcan. Y nos lo dice precisamente allí en primera de Timoteo 4:2, donde dice así la palabra del Señor. Por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Así que el pecado lo que ocasiona en la vida de una persona es que la conciencia se cauterice, que se vuelva insensible, así como la piel que ha sufrido una gran quemadura, esa piel se convierte en algo insensible, no se puede percibir, no se tiene sensibilidad. Y cuando la palabra nos está diciendo que hoy mientras haya la oportunidad, tenemos que decidir y tenemos que tener nuestra conciencia sensible a la voz de Dios. De tal manera que cuando el hoy de una persona se acaba, ya es demasiado tarde. Su corazón se endurece cada vez más cuando le dice no al Señor Jesucristo, cuando se niega a aceptar las verdades que están en la palabra del Señor. Pero qué diferencia cuando hay un corazón suave, cuando la conciencia es sensible, cuando la parte intelectual está convencida de Cristo. Y es el tiempo en que se decide. Es el tiempo en que recibe esa gracia de parte de Dios. Pero cuando la persona se vuelve dura, se vuelve terca, se vuelve insensible espiritualmente, ya el evangelio dejará de ser atractivo para esta persona. Muy bien, continuamos con lo que dice el verso 8. Dice, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Recordemos un poco la historia del pueblo de Israel. Los hebreos duraron más de 400 años como esclavos en Egipto. De esos más o menos 200 permanecieron como esclavos. Y los egipcios estaban asustados de que los hebreos se volvieran pues una amenaza e intentaron pues debilitarlos y reducir la población. ¿Y cómo? Pues les ponían trabajos pesados,
los obligaban a construir ciudades, los obligaron a trabajar en exceso, los tenían incluso mal alimentados y estaban sujetos a azotes y a golpes de manera regular. Así que Dios, para castigar a los egipcios e inducirlos a que dejaran libre a su pueblo, Dios les envió 10 plagas, la última de las cuales fue la peor de todas, que causó la muerte de todos los primogénitos en Egipto. Y en ese momento, pues el faraón ahora sí les rogó a los israelitas que se fueran. Y los israelitas pues salieron rápidamente. Recordemos que fue bajo el liderazgo de Moisés. Y cuando el pueblo llegó frente al Mar Rojo, allí el faraón cambió de parecer y se armó con todas sus tropas para nuevamente traer a ese pueblo de vuelta. Pero ahí Dios realiza otro milagro y permitió que su pueblo atravesara entre las aguas divididas del Mar Rojo. Y después el ejército de Faraón entró allí para pasar también y se ahogaron todos. Y Dios continúa bendiciendo al pueblo de Israel con muchos milagros. Dios guió el viaje de Israel en el día con una nube y en la noche con una columna de fuego. Dios mismo les proveyó comida, les proveyó agua para que bebieran. Y después de que veían cada una de estas bendiciones, pues el pueblo se sentía satisfecho, pero por un breve periodo de tiempo, porque volvían nuevamente a quejarse, volvían nuevamente a dudar de Dios. Aunque el pueblo había visto la evidencia del cuidado de Dios, Dios se había revelado de manera clara, de manera milagrosa, y el pueblo sabía lo que Dios esperaba de ellos. Pero el pueblo nunca creyó esta verdad. El pueblo de Israel perdió la confianza en Dios porque no se entregó realmente a Él en fe. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Tuvieron que andar, andar y andar hasta que esa generación desagradecida, esa generación que no confiaba en Dios, esa generación incrédula, murió toda en el desierto. Por 40 años estuvieron andando en círculos, en una tierra estéril, en una tierra desolada, en una tierra opresiva. Muy bien, continuemos con el verso 9. Dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Para el incrédulo, ninguna prueba es suficiente y el pedir más pruebas es simplemente un pretexto, una excusa para dilatar más una situación. Y este relato lo encontramos precisamente allí en el libro de Éxodo, capítulo 17 del verso 1 al verso 7. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba,
por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Dios había estado proveyéndoles todo el tiempo. El pueblo de Israel tenía evidencia abundante del poder de Dios y del cuidado que Él tenía con ellos, pero no ponían su confianza completa en Dios, de modo que ellos seguían diciendo, Dios, haz esta cosa o aquella otra cosa para nosotros para que sepamos que eres un Dios real. Pero cuando Dios les volvía a proteger, les volvía a proveer, ellos seguían sin creerle. Por eso aquí la palabra dice, no sean como ese pueblo. No inventen excusas para no creer. No endurezcan sus corazones a Dios como lo hicieron ellos, o perderán la oportunidad como la perdieron ellos. Dios mismo había liberado a los israelitas allí de la esclavitud de Egipto. Habían dado las 10 plagas, impresionantes, milagrosas que venían de parte de Dios. Con esa misma capacidad Dios los lleva al Mar Rojo. Allí Dios destruye a sus perseguidores. Dios les provee allí en el camino el maná, les da el agua, los protege con la nube en el día y con la columna de fuego en la noche. Pero esta gente se seguía preguntando, ¿está Dios entre nosotros? De tal manera que no hay nada más ilógico e irracional que la incredulidad. Se rehúsaron a ver las evidencias de Dios simplemente porque no querían creer. Y el mismo Señor Jesucristo también lo declara allí en Lucas capítulo 16, verso 31, donde dice así la palabra del Señor. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. Ahora, el que quiere creer, el que confía en Dios, a pesar de cualquier ausencia de evidencia, puede decir lo que dijo el padre del muchacho endemoniado, el cual el Señor Jesús iba a liberar. Dice allá en Marcos 9:24, creo, ayuda mi incredulidad. Hoy en día la mayoría de personas ven las pruebas de que Dios es real, de que Jesucristo es su Hijo, de que Él es el Salvador, pero necesitan odiar el pecado. Necesitan arrepentirse, necesitan entregar sus vidas completamente a Él. Ahora, quien prueba a Dios, pues lo hace por las mismas razones que lo hicieron los israelitas en los días de Moisés. ¿Y cuál es esa razón? Pues que Dios se haga a un lado, porque ellos aman más su pecado, sus propios caminos, sus propios planes. Y no quieren cambiar sus propias ideas y sus propios planes por los planes de Dios. Muy bien, continuamos con los versos 10 y 11. Dice así la palabra del Señor. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Dice aquí la palabra del Señor que Dios se disgustó contra esa generación. Y aquí la palabra disgusté significa irritación, agitación, ira. Dios estaba airado con el pecado de Israel. El pueblo seguía en lo mismo, el pueblo no cambiaba. En otra versión dice que Dios los resistió, o sea, los rechazó, los repudió. ¿Por qué? Porque siempre andaban vagando en su corazón y no habían conocido los caminos de Dios. Finalmente, cuando los israelitas se acercaron ya a la tierra prometida, el Señor les da la orden de enviar 12 espías para que ellos vieran la tierra que iban a poseer. Y la mayoría de estos espías trajeron un informe
negativo, un informe pesimista. Vieron a los enemigos como gigantes y ellos asimismo se vieron como langostas, mientras que el informe de la mayoría de Caleb y de Josué fue un informe optimista. No porque ellos subestimaran el poder del enemigo, sino porque ellos conocían, sabían del poder del Señor, que el poder de Dios era mucho más grande que el poder de cualquier enemigo. ¿Y qué hizo el pueblo? El pueblo le creyó a la mayoría. Y inmediatamente este pueblo comienza a quejarse, comienza a rezongar contra Moisés y contra Aarón. Y veamos lo que Dios les dice allí en el libro de Números, en el capítulo 14, versos 22 y 23, dice así la palabra de Dios. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Así que el pueblo de Israel tenía las evidencias y evidencias suficientes para creer que Dios podía llevarlos a salvo allí hasta la tierra prometida, esa tierra que fluía leche y miel, pero no creyeron. Por consiguiente, no se les permitió entrar. Y aquí la palabra reposo, pues era precisamente o se refiere a Canaán. Y más adelante, en el capítulo 4, vamos a ver también cómo ese reposo es un símbolo de la salvación. Y es precisamente aquí cuando se acaba el hoy. Puede ser que usted haya estado por mucho tiempo escuchando la palabra de Dios, conociendo a las cosas del Señor Jesucristo, pero ha estado jugando con esa idea, ha estado pensando o ha estado diciéndose para sí mismo: Dios, prueba nuevamente que tú eres Dios, porque no estoy seguro, todavía no estoy listo, no estoy preparado. Y un día el Señor le dirá: has tenido suficientes evidencias, ya no hay más tiempo, se te acabó el hoy, ya es mañana y nunca verás mi tierra prometida. Wow. Ahora el pueblo de Israel tuvo suficientes evidencias para confiar en Dios durante los tiempos de Moisés. Ahora hagámonos esta pregunta: ¿cuántas más evidencias tenemos nosotros hoy? Tenemos la maravillosa evidencia de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien murió en una cruz, quien fue sepultado, quien resucitó al tercer día y que vive a la diestra del Padre para salvar al hombre. Ahí está la evidencia, y esa evidencia es segura. Cristo es el Hijo unigénito del Padre. Dios, el mismo Padre, lo ha manifestado. Y a través de él, de su Hijo, podemos conocer al Padre. Dios ha mostrado su gracia, su amor, enviando a su Hijo y enviando al Espíritu Santo. Ya no necesitamos un Moisés. Toda la evidencia se da a través de la historia. Y ahora su Espíritu Santo está para revelarnos a Cristo. De tal manera que la incredulidad frente a una evidencia tan grande, tan abrumadora, es trágica, no tiene excusas. Ahora, todos los que entraron allí a la tierra prometida realmente no conocieron el descanso de Dios en un sentido verdadero. Dios les había ordenado que exterminaran a los cananeos. Era un pueblo malvado, lleno de incrédulos, de impíos, y Dios utilizaría al pueblo de Israel como instrumento de juicio para los cananeos, que era un pueblo pagano. Ellos sepultaban a sus bebés vivos en jarras en los muros de la ciudad. Era un pueblo realmente impío. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel?
en vez de obedecer la orden que Dios les había dado de exterminarlos, se fueron a vivir con ellos. Así que los israelitas sufrieron luego por parte de los cananeos, los explotaron, sufrieron exilio, dominio. Y en el año 70, después del Señor Jesucristo, les destruyeron su templo. Y desde entonces los judíos han estado esparcidos por el mundo. Pero Dios ha comenzado nuevamente a reunir de nuevo al pueblo de Israel en su tierra. El descanso final de Israel solo llegará en el reino que su Hijo edificará cuando Él vuelva. Muy bien, ya vimos el ejemplo de Israel. Vamos al punto número 2, la invitación a prestar atención. Veamos el versículo número 12. Dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El autor del libro aquí a los Hebreos está haciendo un llamado a los lectores de este libro para no seguir el ejemplo de Israel, no ser incrédulos. Y es una advertencia a no rechazar la verdad que se conoce de Dios. Y aquí la palabra hermanos pues está haciendo una referencia a los judíos, a los judíos incrédulos. De tal manera que vemos que el mayor pecado del mundo es la incredulidad. Es la mayor ofensa a Dios y produce un daño muy grande. Estos lectores pues tenían un conocimiento del Evangelio. Muchos incluso podían decir que eran cristianos. Ninguno se consideraba que estaba ofendiendo a Cristo, pero realmente todos estaban en contra de él. La persona que no ha aceptado al Señor Jesucristo como su Señor, como su Salvador, que no ha creído en la obra que Él vino a realizar, sigue teniendo un corazón malo de incredulidad. Y el castigo para estas personas será muy severo. Así que cuando usted ha oído la verdad de Jesucristo, cuando ha reconocido que esta es la verdad, para luego darle la espalda y alejarse de ella, ya no hay nada que Dios pueda hacer. Porque una vez que usted ha oído el Evangelio, que ha entendido las verdades que están allí escritas, para luego darle la espalda, usted se ha convertido en un apóstata. Así que lo que el Espíritu Santo nos está diciendo en este texto es a todos los que han oído el Evangelio, que respondan a Jesús mientras su corazón todavía está sensible, está suavizado por la verdad de Él. Que respondan a su amor, al llamado de su gracia. Porque si esperan demasiado tiempo, tarde o temprano, van a descubrir que su corazón se ha vuelto duro, que su corazón se ha vuelto insensible. Y la decisión cada día que pasa será más difícil, porque su corazón cada vez estará más endurecido. Y si siguen en pos de ese corazón malo, en pos de ese corazón incrédulo, en vez de seguir el Evangelio, se apartarán por siempre del Dios vivo. Perderán el derecho al descanso de la salvación. Ahora, separarse del Señor Jesucristo no es rechazar una religión. Separarse del Señor Jesucristo es mucho más que rechazar el cristianismo. Separarse de Jesucristo es darle la espalda al Dios vivo. Es darle la espalda a la vida y a la vida eterna. Muy bien, punto número 3. La instrucción que nos da aquí el autor de Hebreos de exhortarnos unos a otros diariamente. Ya vimos primer punto, que fue el ejemplo de Israel. Acabamos de ver el segundo punto, la invitación a prestar atención. Este tercero, la instrucción
a exhortarnos unos a otros diariamente. Muy bien, veamos el versículo número 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Aquí la palabra exhortaos es una palabra que su significado real es caminar junto a alguien para poder ayudarle. Así que aquí lo que nos está diciendo la palabra es que los creyentes deben ponerse unos al lado de los otros y ayudarse mutuamente, animándose a no endurecer su corazón, sino a aceptar al Señor Jesucristo como el Mesías. Y la palabra engaño aquí quiere decir artimaña, una estratagema. Y el pecado es eso, es una artimaña. El pecado rara vez parece lo que realmente es. El pecado siempre tiene una máscara. El pecado siempre miente, siempre engaña. Como lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 7, verso 11, donde dice así la palabra del Señor. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Ahora vemos que cuando una persona se va endureciendo espiritualmente, esta persona no es consciente de ello. Puede oír el evangelio muchas veces, pero no responde al evangelio. Y aquí podemos aplicar una expresión popular o un refrán que dice: el mismo sol que derrite la cera endurece la arcilla. Si su corazón no se funde en la fe, la incredulidad lo va a endurecer. Puede ser que usted esté pensando, no, el pecado no es tan malo, y que poner nuestra confianza en Cristo pues no es tan importante como la Biblia lo dice. Y esos pensamientos vienen de su vieja naturaleza. Puede ser que esté pensando, no, el ser cristiano es demasiado costoso, es muy exigente, le restringen a uno muchas cosas, es algo aburrido, no tiene emoción. Y realmente yo estoy bien, no lo necesito. Así que desde su propia opinión, usted no parece que fuera una persona mala. Usted puede decir, yo cuido de mi familia, yo ayudo a los que están alrededor mío, soy un buen ciudadano, aunque pues no soy perfecto, pero no soy malo, yo no le hago mal a nadie. Y sé que puedo ser cada día mejor persona, pero realmente no necesito la salvación. Y ese es realmente el razonamiento del hombre que está engañado. Eso es lo que el pecado le está diciendo a los hombres. Usted no necesita la salvación. Usted es buena gente y con sus buenas acciones va a salvarse. Y eso es un total engaño. Es la mentira más grande que el pecado le dice a los hombres. Ahora, lo que Dios dice es bien diferente. Veámoslo allí en Hebreos capítulo 10, versos 38 y 39. Dice así el Señor: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahí estamos. ¿O usted cree en la salvación de su alma a través de la obra del Señor Jesucristo, a través de la verdad del Evangelio, o no cree y cae en condenación? Muy bien, veamos lo que dice el versículo 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Si realmente hemos creído en el Evangelio,
si hemos entregado nuestras vidas al Señor Jesucristo, entonces al final de cada día, al final de cada año y al final de nuestra vida, nuestro compromiso con Él seguirá firme. Así que la prueba más grande de la salvación es la continuidad en la vida cristiana. El creyente verdadero permanece con Cristo. El Señor Jesucristo lo dijo allí en Juan 8:31. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora, cuando una persona se aparta del Evangelio, se echa para atrás en su fe, podemos concluir que dicha persona no creyó nunca. Como dice el apóstol Juan allá en su primera carta, capítulo 2, verso 19, dice así la palabra de Dios: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así que permanecer con el Señor es lo que marca la diferencia. Cuando permanecemos en Cristo, estamos dando testimonio de la continuidad de la salvación en nuestras vidas. Muy bien, y llegamos al punto número 4, el asunto de la incredulidad. Veamos los versos 15 al 19. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Aquí en estos versos, el mismo llamado que se hizo anteriormente vuelve a repetirse. Dios se había airado con todos los que salieron de Egipto, con todos aquellos que no creyeron, y en su ira les negó el descanso allí en la tierra prometida. Y aquí el escritor le ruega a sus lectores de que no sigan el ejemplo de este pueblo de Israel para no sufrir ese triste desenlace. La desobediencia de la incredulidad despoja de las bendiciones, trae juicio sobre las personas. Ahora Dios quiere bendecir a su pueblo. Dios quiere bendecir a sus hijos. Él tiene grandes bendiciones preparadas para todos. Él quiere derramar de sus riquezas sobre nosotros. Y no solamente en esta vida terrenal, sino en la eternidad. Pero Dios necesita una cosa: fe. Por eso la palabra dice que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Así que ante esta exhortación que el Espíritu Santo nos está haciendo, no debemos endurecer nuestro corazón. Como dice allí el libro de los Proverbios, capítulo 29, verso 1, donde dice lo siguiente: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Asimismo, el apóstol Judas nos recuerda lo que el Señor hizo. Veamos en Judas, capítulo 1, verso 5. Dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Hay muchas personas que dicen: no puedo creer, porque yo tengo una mente que debe evaluar los hechos, que debe ver todas las evidencias antes de creer. Estas son simplemente excusas, porque realmente todos vivimos por fe. Cuando usted se sube a un avión, usted está confiando en que ese avión está perfectamente en su estado mecánico, que todas las personas que intervinieron para el mantenimiento son personas capacitadas.
que el piloto de ese avión está totalmente capacitado. Eso lo creemos, eso es fe. Y usted está convencido de que va a llegar sano y salvo a su destino. Así que estamos confiando en los que hicieron, que crearon ese avión. Estamos confiando en los que hacen el mantenimiento. Estamos confiando en los que conducen esa aeronave. Aún confiamos en los que están allí en las torres dirigiendo el despegue y el aterrizaje de esos aviones. Y así es en la mayoría de nuestras vidas, en cada una de las cosas que vivimos, en lo que comemos cuando vamos a un restaurante, cuando conducimos un automóvil en una carretera. Sabemos que todas las cosas deben estar en orden y lo creemos, de tal manera que casi constantemente estamos viviendo por fe. Y si ponemos nuestra fe en esas cosas, con seguridad podemos poner nuestra fe en el Dios vivo, en el Dios del universo, en lo que Él hizo en la cruz. Confiar en el Evangelio, creer en Dios. Ahora, no confiar, no creer en Dios es fatal. Amado Dios, hoy clamamos a ti, Señor, para que nos ayudes en nuestra incredulidad, como el padre de aquel joven endemoniado una vez clamó al Señor Jesucristo: creo, ayuda a mi incredulidad. Que cada día podamos crecer más en el conocimiento tuyo, que nuestra fe cada día se afiance más y más en el Dios y en el autor de nuestra salvación. Que nuestros corazones estén sensibles, estén suavizados, estén blandos al escuchar, Señor, tu palabra. Que no haya en ninguno de nosotros corazones endurecidos. Que podamos entender y comprender que hoy es el día aceptable, que hoy es el día de salvación. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, y que esta palabra, Señor, produzca frutos en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.